La manera como los mexicanos nos acercamos a la historia está desprovista de pasión. Es excesivamente repleta de educación básica, estampitas, conmemoraciones, estatuas, números y no, el sabor de la historia no lo puedes pescar. No te puedes crear identidad entre el pasado y el presente. La idea era tomar un área de la historia de México, un poco explorado o mal explorado, y ahí contar historias. Entonces estuvimos dándole vueltas con altavoz cuál sería esta primera tanda de programas sobre pasión por la historia. En lugar de uno aquí y uno aquí, tomar una época. Y decidí que la época que está peor contada en la historia de México es la que, ¿qué pasa después de que termina la etapa armada de la Revolución? Y de ahí hasta la llegada de Cárdenas, digamos, ¿no? ¿Qué ocurre? Básicamente lo que estás diciendo es qué pasa en los años 20. Entre luchas sindicales, azonadas militares, revoluciones fallidas, revoluciones de origen cristiano, asesinatos políticos, el cuadro a ser contado a lo largo de 13 semanas es los años 20, las otras revoluciones. En los años 20. Revoluciones populares. Golpes militares. Y les dice a los soldados que están abajo, estoy en huelga. Soy Pablo Ignacio Taibo. Pasión por la historia. Las otras revoluciones. Esto es de nuevo Pasión por la historia. En el ciclo que hemos estado grabando de las otras revoluciones. Entre 1920, donde termina el ciclo armado de la Revolución Mexicana con el triunfo de los sonorenses, y en el plan de Agua Prieta, Carranza desaparece del panorama, se abre un periodo de 10 años, dominado por la figura particularmente interesante de Álvaro Obregón y desde luego el hombre gris detrás de todo, que va a ser motivo de todas las sospechas y motivo de todas las certezas, el turco Plutarco Elías Calles. Hay de todo en este ciclo, hay desde rebeliones, como ustedes habrán visto en los anteriores programas, rebeliones sociales, a propuestas súper radicales, propuestas político-culturales como los muralistas, a movimientos enraizados regionalmente diciendo la revolución no ha terminado y golpes militares. Hoy nos acompaña Pedro Salmerón, que ha estado muy activo en el debate, que además creó el debate y luego ha estado muy activo él, sobre un fenómeno que es la desaparición física de la escena de Álvaro Obregón. El capítulo que llamamos Obregón en la bombilla. Pedro, Obregón en la bombilla. Mira, lo primero es hay que decir por qué Obregón regresa o pretende regresar a la presidencia cuando parecía un tabú después de Madero la reelección. Lo sintetiza un diputadillo que luego sería muy famoso, Ezequiel Padilla, diciendo en 1926, Obregón o el caos. ¿A qué se refiere con eso? Viendo el panorama político cuando está la amenaza de guerra con Estados Unidos y estallando la guerra cristera, que se convierte en una potente rebelión, se empieza a ver el panorama político y dice, es que ¿quién puede ser presidente de la República? Los radicales de izquierda o declarativa o meramente declarativos cercanos a Calles están vetados por los poderes fácticos. Tanto el secretario de Gobernación y el gobernador de Veracruz, Adalberto Tejeda, como el corruptísimo Luis N. Morones, principal líder sindical de la época, o los caciques radicales como Garrido Canaval. Además de que son muy radicales, muy temperamentales, están vetados por los poderes reales. De los generales, muertos, purgados los generales de verdad en la rebelión de la Huertista, o sea, ejecutados, asesinados, fusilados, Salvador Alvarado, Manuel M. Diegues, Cesario Castro, en el exilio Enrique Estrada, los últimos villistas como Rafael Buelna y Manuel Chao, Hipólito Villa, o sea, eliminados los caudillos de verdad, queda puro caudillejo. ¿Sí? Entonces, ninguno de estos caudillejos tiene posibilidad real de tomar el mando, tomar en sus manos la presidencia.
Por eso, te brincaste a los que se purga en Huitzilac por y eso, en Veracruz, a ver, los dos últimos. entre Obregón y el caos está pensar en la absoluta frivolidad de Francisco R. Serrano Sí. y que Arnulfo Gómez tiene dos dedos de frente. Dos. Es tonto, rematadamente tonto. O sea, Gómez es un incapaz que no tiene más mérito que haber sido perrunamente servil a Calles. Sí. Y Serrano es un botarate perfectamente pintado por Martín Luis Guzmán en La sombra del caudillo. Es un botarate irresponsable, frívolo, vividor. ¿Sí? O sea, por favor, Serrano es una burla. Entonces no hay quien. Y entonces, pues si no hay quien, el caudillo. Hay quien piensa, Paco, termino con eso, que Obregón, que están pensando en repetir el ciclo porfirista. Imposible. En 1884, Porfirio Díaz es un hombre sanísimo, entero, ¿sí? Y con proyecto. En 1927, Álvaro Obregón es un hombre que cronológicamente no es un anciano, tiene apenas 47 años, Muy joven. pero está devastado. Tiene una obesidad ya mórbida, tiene una herida que no le ha cerrado, que lo obliga a inyectarse morfina o sucedáneos de morfina. Tuve las fotos de Obregón en 1915 y aparenta perfectamente la edad que tiene. Es un guapo mozo de 35 años. Velo 5 años después y está devastado. Pero Calles, ¿por qué Calles? Calles dice sí. Porque no tiene forma de oponerse, porque amenaza la Gran Guerra otra vez, la Gran Guerra de Generales, y cuando dicen Obregón, todos los de verdad, o los que quedan de segunda fila, dicen, pues sí, Obregón. Y ahí está Francisco R. Manso, iba a decir los nombres, Amaya, Urbalejo, Escobar. O sea, o como diría Jorge Barbengoitia, el gordo Artajo, Germán Trenz, el camaleón, que los retrata muy bien en los campos. Entonces, ¿por qué Obregón? Obregón el caos. Punto. O la reelección callista. ¿Sí? Que debe haberles cruzado por la cabeza, ya que iban a romper el principio maderista. Pues sigue Calles, ¿no? Pero Obregón no puede ir más allá de un sexenio, porque se va a votar por un sexenio. Cambia la Constitución para prolongar el mandato de 4 a 6 años. O sea, Obregón iba a gobernar de 28 a 34. Y Obregón no tiene cuerda física para más allá de eso, ¿sí? Entonces es probable, lo que sea, es que Calles se pliega, el grupo callista se disciplina y Adalberto Tejeda decide ir a reelegirse en Veracruz y Morones más o menos como que se aguanta. Y todos los generales dicen, está bien, Obregón. Pero, ¿dónde viene? ¿Dónde encontré yo fíjate que me puse a estudiarlo, dónde encontré yo el verdadero enemigo de Obregón? Obregón tiene 2 enemigos grandes, más allá de los rencores personales que dejó por donde quiera, ¿no? Sí. El gran enemigo de Obregón son los cristeros. Los cristeros que equivocadamente creen que Calles es un mero títere de Obregón y que el verdadero persecutor es Obregón. Y ahí se equivocan. Se equivocan porque no conocen la documentación privada. Obregón está queriendo detener la guerra cristera y está negociando con los obispos a través de un personaje muy curioso porque es presbiteriano, que es Aarón Sáenz. Sí. Y Aarón Sáenz va y viene a Texas a negociar con los obispos. Y Obregón les dice, no, es que cuando esta guerra se va a acabar, no tiene sentido. Pero los cristeros de a pie no lo saben. Los cristeros de a pie y los cristeros de mediano nivel creen que Obregón es el diablo y creen que Obregón es el verdadero instigador de la persecución. Ese es un enemigo. El otro gran enemigo es Morones. Morones en un principio se disciplina, pero luego se da cuenta que todos sus enemigos van a quedar en el poder y que su poder se va a desmoronar, como de hecho ocurrió, porque los obregonistas le pusieron a Calles, después del asesinato de Obregón, como condición para formar un nuevo grupo, echar a Morones del grupo del poder. Y entonces Morones, como se decía en aquel tiempo, se desmoronó de cualquier manera. Pero Morones piensa que construyendo una candidatura distinta a la de Obregón, o que poniéndose Obregón, puede conservar su poder. ¿Cuál es el poder de Morones? Controlar los sindicatos blancos y los sindicatos amarillos, que son la mayoría. Crear la nueva mayoría sindical que Exactamente. dará paso al paso de los años Entonces, a la CTM en la CROP. El segundo gran enemigo de Obregón es Luis N. Morones, que es cercanísimo y clave aliado de Plutarco Elías Calles. Entonces en la campaña electoral, ya Obregón en campaña electoral, ya reformada la Constitución, designado candidato de
20,000 pequeños partidos políticos, sindicatos, grupúsculos, había una dispersión del poder, por todos lados había partidos, grupos, tal. Vuelto el candidato de 20,000 grupos, en una campaña que coordinan Aarón Sáenz y Emilio Portes Gil, Obregón se va a terminar enfrentando con Morones. Y el desafío de Morones en la campaña es directo. Eso hace que mucha gente culpe a Morones al principio porque Morones se lanza frontalmente contra Obregón. Pero, antes del asesinato, hubo por lo menos 3 atentados o intentos de atentado contra Obregón. Uno que funcionó, una bomba que estalló a destiempo cuando Obregón iba a los toros. Sí. Obregón era taurino, como mucha gente de aquella época. Y que se le achaca a una conspiración cristera por la cual es fusilado un muy popular, muy querido, muy carismático sacerdote jesuita, que esta iglesia católica rarísima que tenemos le ha dado por beatificarlo. No sé si es santo o nomás beato, que es Miguel Agustín Pro. Sí. Lo fusilan y entonces eso añade gasolina al odio de los cristeros, porque el padre Pro era particularmente querido por todos los cristeros, ¿no? Entonces, suman hay atentados en contra de Obregón de cristeros de mediano pelaje. ¿Sí? Y hay una enemistad abierta del principal líder sindical, cuyo poder se está deshaciendo y se lo están robando los obregonistas, sobre todo los caciques y los gobernadores. Ese es el panorama. Cuando hay una campaña en activo. Además hay una guerra en activo, la guerra cristera. Una guerra en activo. Cuando el 15 de julio, Obregón, habiendo sido declarado por la Cámara triunfador de las elecciones, decide abandonar su rancho en Sonora y venir a la Ciudad de México. Es el panorama, digamos. ¿Y qué pasa entonces? Los hechos. Los hechos es, viene a la Ciudad de México y asiste a un banquete. Viene el 15 de julio. El 15 de julio tiene una serie de reuniones políticas. Es recibido por una multitud en la estación de Buenavista. De ahí va a sus oficinas de campaña, de ahí se reúne con varias gentes. ¿Sí? El día siguiente igual, y el 17 tenía una comida que organizó la bancada guanajuatense a la Cámara de Diputados Federal. ¿Sí? Lo invitan a comer en un restaurante campestre que está en la salida a Cuernavaca, sobre la Avenida de los Insurgentes al sur, y el restaurante está exactamente donde está el monumento actual. De hecho, el centro del monumento, el centro exacto del obelisco Obregón o del monumento a Obregón, está en el lugar exacto donde cayó muerto Obregón. Para que tenemos perfectamente ubicado el sitio, ¿no? Que era un restaurante campestre que les gustaba a los norteños porque servía carnes asadas y frijoles de la olla y tortillas de harina recién hechas y eso que a los norteños, bueno, también a otros que no son norteños nos gusta, ¿no? Sí, a otros que sin ser norteños también nos gusta, ¿no? Estaba la orquesta típica de Esparzoteo, estaban llegando los políticos, no solo los diputados, sino pues, los de la campaña de Obregón. De hecho, Aarón Sáenz se sienta a su lado. Está el líder de la Cámara, muy obregonista, Fausto Topete. Y ahí están los diputados, los senadores, cuando los hechos de los que tenemos 100 testigos presenciales directos y por lo menos 20 testimonios directos de gente que estuvo ahí. ¿Sí? Es decir, imposible pensar en que las cosas no ocurrieron ahí. Son demasiados testigos de demasiados grupos políticos. Hay callistas, hay obregonistas, hay amigos de Morones, hay sindicalistas, están los músicos, los meseros. Y todos coinciden, no hay duda. El tipo se acerca a Obregón, un tipo que estaba entre los periodistas, se acerca a la mesa principal, sale justamente el diputado Topete, dice a dónde va y le muestra una caricatura, a enseñarle a Obregón, a regalarle al general una caricatura. Se acerca, le pone la caricatura, saca la pistola y aquí sobre él. Pistola normal porque la mayoría de los que estaban ahí estaban armados. Todos estaban armados, o sea, la mayoría... En 1928 pensar en una comida de funcionarios de alto rango de este país era pensar 2 pistolas promedio por cada uno. De hecho, una vez
que termina el pasmo general. Obregón se cae, muere de inmediato, se cae de lado. ¿Sí? Una vez muerto el general, hay un pasmo que dura segundos. Entonces sacan las pistolas y le empiezan a apuntar. Y otra vez Topete grita, ¡no lo maten! Y lo agarra. ¿Para qué? Para que hable. Para que diga quién. Para que diga quién. Porque en este país, en este mundo, nadie se cree algo que sí ocurre de pronto, que es el asesino solitario. Sí hay de pronto un loco que, como dijo el propio Obregón, si alguien está dispuesto a dar su vida a cambio, pueden matarme. Sí. Y eso fue lo que ocurrió. Alguien estuvo dispuesto a cambiar su propia vida por la vida del caudillo. Y eso fue lo que ocurrió. Nombre del disparador y trayectoria política. El que disparó, José de León Toral, ¿sí? Era un militante de las organizaciones católicas de base. ¿Sí? Había sido muy simpatizante el padre Pro, estaba en un círculo católico que dirigía una monja, la madre Concepción Acevedo de la Llata, mejor conocida como la madre Conchita, que a su vez había estado vinculada con el padre Pro, con los círculos de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, o sea, los grupos clandestinos de católicos laicos, vinculados al alzamiento, que para entonces ya está realmente desconectado de los obispos. Los obispos ya no quieren la rebelión, salvo un par de radicales. ¿Sí? Ya son curas de pueblo, y Gorostieta, católicos, algunos militares guerrilleros, porque nunca logran reunir un ejército para dar una batalla formal. Lo más que llegan a hacer es tomar la ciudad de Durango, justo en el marco de la rebelión escobarista, ¿sí? De la que luego se hablará. Y entonces, este militante de a pie, que pertenece a estos grupos, decide, justamente después del fusilamiento del padre Pro, hacer justicia. Hacer justicia y cometer el tiranicidio que acepta San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona acepta el asesinato del tirano. Y él decide asesinar al tirano para vengar al padre Pro y al pueblo católico y en defensa de la libertad religiosa. Y sin duda, esa es su decisión. Lo ayuda el pequeño grupo de católicos que están con él. ¿Cuáles son? Eso no tiene duda. También, sin ninguna duda, solo disparó él. O sea, esas ideas como la que ahora hay otra vez, o el asesinato de Colosio, que hubo otro tirador, otros tiradores, no se han visto hasta la saciedad el verdadero, ¿cómo se llama? Peritaje técnico. El peritaje, la autopsia. O sea, salió uno en 1947 de que, pero son inventos, ¿no? Sí, como, hubo un solo tirador, no hay duda, y fue así. Y está su pequeño grupo de conspiradores. Que serán detenidos en los próximos días. Que serían detenidos y que la madre Conchita se echará un par de años en las Islas Marías, donde colgó los hábitos y se casó, por cierto. Y así por el estilo, ¿no? El único que pagó con su vida fue León Toral, que fue fusilado meses después. Que fue torturado y torturado. Ahora, la gran pregunta es... ¿Había algo más? Como nunca nos creemos la idea de que puede ser un solo loquito, ¿había alguien más? ¿Había algo más? ¿Quién está? Y nuestra pasión por la conspiranoia, o sea, es que nunca nos gustan las cosas sencillas. Como mexicanos nos gusta el queso como el de Oaxaca, ¿no? Si no nos gusta el queso de bloque, sino el de Oaxaca. Entonces, nuestra pasión por lo enredado, por la conspiranoia, dice, ¿quién podría ser? Bueno, la primera es obviamente los obispos, es decir, no un grupo cristiano de a pie, sino los verdaderos dirigentes. Pero los obispos ya no querían guerra y están en negociación con Obregón. La segunda... El propio Calles. La segunda... ¿Pero para qué lo nombró para luego matarlo? La segunda es Morones. Morones, ¿por qué? Bueno, Morones está enfrentado a Obregón, está perdiendo su poder, y Morones controla, entre otras muchas cosas, la policía de la Ciudad de México a través del gobernador del distrito, que es gente de su grupo directo, el general Celestino Gasca, que estuvo en los batallones rojos en la Revolución. Gasca es Morones. Sí, entonces, Celestino Gasca, gobernador del distrito, que controla la policía, y lo más que se ha llegado a encontrar es que probablemente se enteraron de la conspiración y decidieron callarse, ¿sí? Pero ahora también nos podemos preguntar, ¿cuántos pinches grupitos de conspiradores contra Obregón puede haber? Si les haces caso a todos y los detienes por estar conspirando, pues vas a tener en la cárcel a 500 personas, ¿no?
Sin embargo, hay gente que sigue creyendo que pudo haber sido Morones que de trasmano metiera la mano, ¿no? El hecho es que... Pero la más grande es Calles. Y durante años se dije, ¿quién mató al general Obregón? Cállese y pórtese bien. Por Emilio Portes Gil, ¿no? Claro. Cállese y pórtese bien. Calles ¿Pero fue. para qué? Es absurdo. Calles se inventó la reelección de Obregón. O la permitió. O la generó. O la permitió. O no le quedó de otra. O le sonrió. Sí. Y a Calles casi se le va el país de las manos. En ese mismo día, 17 de julio de 1928, casi se le va el país de las manos ahí mismo. Y se generó una crisis política que casi acaba con el poder del grupo gobernante. Y Calles era un político tremendamente calculador como para no darse cuenta de eso. No tiene ninguna lógica que haya sido Calles, no porque no fuera capaz, era más que capaz de eso. O sea, no porque no fuera capaz, que lo era. Pues acabas de contar las órdenes de Serrano y su amigo Gómez y de quien quiera, bueno, la rebelión de la Bautista. Y contaremos en el siguiente programa la rebelión escobarista, entonces, donde se libra de los últimos generales. No es porque no fuera capaz, es porque no le conviene. No tiene lógica, no tiene sentido. Entonces después, lo que te quiero decir, Paco, es que después de haber analizado las hipótesis, visto los documentos, hecho cuentas, digo, pues sí, nos guste o no, fue un asesino solitario, con un pequeño grupo detrás que están pensando que Obregón es el diablo y que van a matar al diablo. Ok, Obregón en la bombilla. Cerramos otro más de los capítulos de las otras revoluciones. En este caso, magnicidio no equivale a revolución, pero sí uno de los momentos destacables en esta génesis de historias que se producen en México, en una de las épocas menos estudiada, más olvidada, menos analizada, que no tiene el panorama. Pareciera como entre el golpe de agua prieta y el cardenismo está la figura de Calles, pero es poca cosa, necesitamos saber más. Muchas gracias. Soy Paco Ignacio Taibo y las otras revoluciones en los años 20.